Bien, ahora los que tienen su Biblia van conmigo un momentito a Lucas, porque hoy el Señor quiere hablarnos de un personaje allí en el Evangelio de Lucas. Les dije la semana pasada que vamos a estar usando algunos personajes de la Biblia, quizás algunos no tan conocidos o no tan mencionados, como una representación o una personificación de instrumentos o vasijas humanas que nos puedan a nosotros servir de testimonio de cómo nosotros ser una vasija para Dios. Así que te invito a que vayas conmigo a Lucas en el capítulo 2, a partir del versículo 25. Yo quiero hablarte acerca de un hombre que tiene un nombre peculiar, no porque no sea muy conocido o no muy usado en nuestra generación. Él se llama Simeón. Pero su nombre es peculiar por el significado que tiene. En la Biblia, las personas recibían nombres de sus padres y cada nombre para los hebreos tenía que tener un significado. No le ponían Pepito porque el abuelo se llamaba Pepito. No como a mí, que mi primer nombre, por el que nadie me conoce, pero es el que figura en todos los papeles legales, es Félix. ¿Lo sabían ustedes? Algunos sí, otros no. Porque mi papá se llama, nadie le dice Félix. Todos le dicen un apodo bastante criollo, porque como fue el octavo hijo de mi abuelo y mi abuela, el viejo se casó con 40 años con una joven de 19, que era mi abuela. Y cuando él llegó al matrimonio, después de haber vivido un poquito, él quiso tener su hijo hombre, varón, porque él quería preservar el apellido. No sé de dónde venía el orgullo, pero quería preservar el apellido. Y lo primero que le nació fue una mujer. Y él dijo, bueno, el primer intento no fue, pero el segundo sí. Y le nació otra mujer. Y así fueron sucesivamente 7 mujeres naciendo. De las 7, una murió bien temprano y quedaron 6 vivas. Y así que eran 7 hijas. Todo el mundo ya le decía, no que ibas a tener un hijo hombre, no que dónde está el macho, así le dicen a los varones en Cuba de una manera bastante popular. Y finalmente entonces, en el 8º intento, salió mi papá y ya lo bautizaron con el macho. Nadie le dice Félix. Se llama Félix Manuel, pero todos le dicen macho. Porque mi abuelo se llamaba ¿cómo? Félix. Yo no sé si ellos estaban pensando en un significado. Yo no creo que lo que estaban pensando en una herencia, en una tradición, en preservar un nombre, en preservar un apellido. Pero cuando en la Biblia encontramos personajes de la Biblia, no están cansados, ¿verdad? No, y si se cansa, ustedes van a entender que yo por 30, 40 minutos hablándoles a ustedes también me canso. Vamos a compartir el cansancio. Ya se van a sentar, no se asusten, no les voy a predicar de pie. Pero les cuento esto, en la Biblia cuando un padre le ponía a su hijo o a su hija un nombre, normalmente le ponía un nombre con significado. Por ejemplo, la nuera del sacerdote del pueblo, Elí, cuando estaba dando a luz, el hijo le da trabajo de parir, inclusive ella antes de morir le pone el nombre a su hijo y le pone por nombre Icabod, porque escucha mientras está dando a luz que su esposo murió y más tarde el suegro también, y el nombre Icabod significa la gloria de Dios ha sido quitada. ¿Tú te imaginas que al nacer ese es el nombre que te pongan? Y por ahí hay algunos que fueron bautizados con ciertos nombres que no eran muy populares, pero que representaban lo que vivieron sus padres al nacer. Y otros, quizás como los padres de Simeón, al él nacer le ponen un nombre que tiene un significado para ellos con respecto al Dios en el que creen. Y ellos le pusieron Simeón, y Simeón significa Dios me ha escuchado o Dios me ha oído. Y es curioso cómo muchos de los nombres que Dios a través de los padres, porque aquí va lo otro, los padres pensaban que le estaban poniendo nombre a sus hijos, y en la mayoría de los casos que encontramos en la Biblia era Dios usando a los padres para ponerle el nombre a esa persona que iba a caracterizar su vida. Lo que no sabían sus padres era que a este muchacho al cual le estaban llamando Dios me escuchó, lo estaban bautizando con un nombre que caracterizaría lo que él marcaría con su vida y viviría sobre la tierra como hombre de Dios. Y ahora ustedes van a entender por qué yo estoy diciendo eso. Y vamos a leer allí en Lucas 2, 25 en adelante. ¿Ya lo tienes? Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado, es decir, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Dios me escuchó o Dios me escucha. Y este hombre, justo y piadoso,
esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Énfasis en este versículo porque quiero poner la atención sobre él en esta mañana, aún también sobre otras características. Pero el versículo 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y ahora el 27 dice: y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Vamos a orar. Padre, háblanos, por favor. Tu palabra es clara, tu palabra es, Señor, transparente como el cristal. Nos deja ver lo que hay en tu corazón. Y por sí sola, ella se revela, no necesita interpretación. Por eso yo vengo en esta mañana no con la intención de interpretar tu palabra, sino con la intención de ser tu instrumento para que tú hables tu palabra. Más que una interpretación, esta iglesia necesita tu palabra, que tú la siembres en nuestros corazones, porque queremos ser tus vasijas y no cualquier vasija. Queremos ser tu vasija de honra, donde tú deposites tu gloria, donde tú hagas rebosar hasta que se derrame el aceite de tu unción. Cada uno de nosotros individualmente queremos ser vasijas tuyas. Por eso venimos delante de tu presencia, queremos escuchar tu voz, y yo me incluyo aunque voy a hablarla, porque yo no quiero hablar mi palabra ni mi interpretación. Yo quiero hablar tu palabra y yo quiero ser instrumento para que tú le hables a la iglesia. Por eso todo lo que tengo, todo lo que soy, lo pongo a disposición de tu Espíritu. Y si hay algo en mí que sirve de estorbo, Señor, por la autoridad del Espíritu Santo y el nombre de Jesús, frena mi humanidad y dale rienda suelta a tu Espíritu por medio mío para hablar tu palabra y sembrarla con autoridad en el corazón de la iglesia. Oro en el nombre de Jesús que el que distrae los corazones, el que roba la atención, el que pelea por la verdad, el enemigo de nuestras almas sea reprendido en el nombre de Jesús. Y que tú puedas hablarnos en este momento con tu autoridad, tu poder y tu verdad a través de mis labios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes tomar asiento. Ya no es sorpresa que en esta mañana voy a usar el testimonio y la vida de Simeón para hablar a nuestras vidas. Está claro, ¿cierto? Que hoy la figura de este hombre y lo que dice la Biblia acerca de él va a servirnos para que Dios, el Espíritu Santo, a través de la vida de este hombre nos diga cómo nosotros podemos ser una vasija que se limpia, como dice Pablo a Timoteo, que se santifica a sí misma, para ser entonces una vasija de honra para Dios. Pregunto en esta mañana antes de seguir adelante, ¿tú quieres ser una vasija de honra para Dios? ¿Dónde están las manos de las mujeres y de los hombres que dicen, yo quiero ser esa vasija de honra? ¿Cuántos le dicen a Dios en esta mañana, haz de mí una vasija de honra para ti? Haz de mí, Señor, una vasija de tu gloria. Saben, es impresionante lo que
la Biblia dice en tan pocas palabras acerca de un hombre que hasta ese momento es un desconocido y que después de ese momento ya no se dice más nada de él? Por la descripción de lo que acabamos de leer, es un hombre que tiene edad, que ha vivido, que es un anciano, que está viviendo la última etapa de su vida. Y este es, cuando leo lo que la Biblia dice acerca de él, este es del tipo de personas a las que yo quiero parecerme. Hoy quiero confesarte una de mis oraciones privadas. Cuando le pido a Dios que me dé largura de años, yo quiero llegar a la vejez siendo un ancianito donde la presencia de Dios repose. Yo quiero llegar a la vejez no hablando por hablar, no predicando por predicar, no ministrando por ministrar, sino que realmente el Espíritu de Dios esté sobre mi vida y de esa manera conducirme. Lo que he entendido en los días que he vivido de la mano con el Señor, ya 25 años de vivir la vida cristiana, es que uno no puede llegar a esa etapa de la vida y recibir lo que ha pedido si uno no se prepara para provocar lo que ha pedido. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, que la responsabilidad está sobre mí. En cierta forma sí. Porque aunque Dios es el que produce, dice Pablo en una de sus cartas, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pareciera que nosotros entonces somos una especie de robots, de autómatas, de monigotes, de timón de barco que Él está manejando a su antojo, pero no. Él nos dio algo sagrado y impresionante que nos da un sentido de libertad grandísimo que se llama voluntad. Y es ahí donde los maestros de la Biblia por décadas y por siglos se han peleado, porque algunos ponen énfasis en la voluntad del hombre y en la responsabilidad del hombre para hacer algo, mientras que otros ponen énfasis en la soberanía de Dios para hacerlo. Y unos dicen, todo tiene que ver con la soberanía de Dios, y otros dos dicen, no, todo tiene que ver con la voluntad del hombre para decidir acerca de Dios. Y aunque yo no he llegado a una conclusión, y el tema en especial no tiene que ver en esto, pero aquí mi posición al respecto, ¿qué tal si en algún punto de nuestra vida y en algún punto de la eternidad la soberanía de Dios y la voluntad del hombre convergen en un mismo punto y se alinean? Porque si bien Dios es soberano para hacer lo que Él quiere, Él no va a coartar tu libertad para decidir al respecto. ¿Me estoy haciendo entender? Aquí tenemos un hombre santo, a un hombre que es un instrumento en las manos de Dios, a un hombre que llega a la ancianidad y a la vejez siendo un testimonio de lo que es vivir para Dios. Por lo tanto, en este hombre se refleja la voluntad de Dios para provocar en él esto, pero la disposición de este hombre para rendirse a la voluntad de Dios. Y es en este segundo aspecto que he señalado donde entra nuestra responsabilidad humana. Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacer de ti ese hombre. Dios quiere hacer de ti esa mujer. La pregunta es, ¿se lo estás dejando hacer? Le estamos permitiendo a Dios formar en nosotros el tipo de ser humano, la clase de creyente a través del cual o de la cual la presencia de Dios se manifieste de tal manera que estemos alineados a la voluntad de Dios y que no vivamos fuera de los tiempos de Dios ni de los parámetros divinos. Wow. El sentido de responsabilidad que Dios pone sobre nosotros en este día es muy alto, pero no te asustes que al final Él te va a liberar de algo. Quiero destacar un par de cosas acerca de la vida de este hombre, pero lo primerito en lo cual quiero poner énfasis está en el versículo 26 y en el versículo 27. Hay dos frases que me vuelan la cabeza. La primera dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Tú te imaginas el grado de intimidad, de relación y de audición espiritual, si puedo decir esa frase, que tiene este hombre como para escuchar a Dios decirle, Simeón, mira,
no me pidas que te lleve antes de tiempo, no te vas a morir antes de tiempo, te vas a morir cuando veas la consolación de Israel. Y él sabía que la consolación de Israel no estaba sino en otro que en el Mesías. Así que él sabía que él sería un testigo ocular del Mesías nacido, y cuando eso sucediera ya se podía morir. ¿Qué grado de dependencia de Dios hay en la vida de un ser humano que vive de tal manera que Dios puede darle y él escucharlo? Porque la pregunta no es si Dios está hablando, la pregunta es si nosotros le estamos escuchando. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3 que Jesucristo el Señor sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Pregunto, de acuerdo a la Biblia, ¿el Señor paró de hablar o todavía está hablando? No es una palabra creativa, pero es una palabra que sostiene, es una palabra que da vida, es una palabra que hace permanecer el universo en su lugar. Y si Él le habla al universo, ¿tú no crees que le esté hablando a su creación más preciosa por la cual creó el universo, que somos tú y yo? Porque los cielos cuentan su gloria, pero en nosotros está su gloria. Y si los cielos escuchan la voz de su Creador, solo con ser el eco de la gloria de Dios, ¿acaso no debemos escucharlo nosotros que somos portadores de su gloria? Y no le estoy hablando a toda la humanidad, le estoy hablando a la iglesia. Nosotros portamos la gloria de Dios en la persona del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía que somos nosotros los cristianos que podemos vivir no por vista, sino por fe. Y uno vive por fe cuando uno comienza a depender de Dios y tiene la sensibilidad espiritual para escuchar a Dios dirigiendo los pasos de nuestra vida. Este hombre llegó a tal punto en su relación con Dios que Dios tuvo que revelarle quiso revelarle hasta el momento en su vida en que ya estaría listo para morir. Uno de los hombres de Dios que más he admirado de los últimos tiempos. No lo conocí personalmente, lo conocí a través de sus libros, a través de sus blogs y a través de sus prédicas en la internet y en la televisión. Ha sido David Wilkerson. Hablábamos de él en estos días. David Wilkerson fue un hombre que caminó con Dios. Fue un hombre que escuchó a Dios. Fue un hombre que estaba en su pequeña iglesia rural con una mujer a punto de dar a luz. Y cuando lee el periódico, Dios le habla. Escucha esto. Dios le habló leyendo el periódico. Porque cuando uno tiene un nivel de dependencia hacia Dios tan grande, aún a través de las acciones llamadas seculares, como leer un periódico, Dios puede usar una imagen en el periódico para decirte que Él quiere usarte para cambiar esa realidad. Eran los años 50, Nueva York estaba bajo la influencia de las gangas y de la violencia como está Chicago ahora. Y en ese momento, cuando él lee el periódico, él comienza a gemir en su interior y a decirle: Señor, por favor, ten misericordia de esa juventud, haz algo. Y el Señor le dice: claro, yo lo quiero hacer a través de ti. Y él deja a su mujer a punto de dar a luz y su iglesia rural con poco liderazgo para sostenerla, y se va a la ciudad de Nueva York sin tener experiencia de lo que era esa ciudad, sin nunca antes haberle hablado a un pandillero, sin nunca antes haber tenido la oportunidad de caminar por las calles de esos lugares tan violentos de la ciudad de Nueva York y mirarle a los ojos a un grupo de pandilleros y hablarles del amor de Dios. Y de ahí surge la conversión de Nicky Cruz, el joven puertorriqueño que se convierte en un evangelista para Dios. De ahí surge Teen Challenge, una organización que rescata a drogadictos y los saca de la calle. De ahí surge el ministerio internacional de un hombre que camina bajo la dirección de Dios y que se sube, inclusive por testimonio de su familia, se sube a un avión para irle a predicar a una nación si Dios le dice que lo haga. De ahí surge el ministerio de un hombre que cambia su pastorado de una iglesia rural a Nueva York muchos años después, en los años 80, cuando camina por Times Square. Ha sido un evangelista a través del mundo, ha ganado a muchos para Dios en ese momento y está en Times Square. Y cuando camina por Times Square, clama y gime por la depravación que ve alrededor suyo y dice: Señor, ¿será posible que tú uses a alguien para cambiar esta realidad? Así que cuando nosotros pedimos estas cosas, puede ser que Dios nos diga: ese alguien eres tú. Porque Dios no usa a los capaces, Dios usa a los disponibles.
Y Dios le dice, ese hombre eres tú. Y le pone en su corazón que compre un teatro en Times Square. Y ahí en ese teatro surge la iglesia Times Square Church, que hoy tiene más de 8,000 miembros y que es una iglesia viva que a veces cierra las calles de Times Square para predicar y proclamar en alabanza y en oración que Jesucristo es el Señor. Y cuando yo veo que un hombre ha sabido ser un evangelista impresionante, ha sabido ser un pastor impresionante, un maestro impresionante, un profeta impresionante, digo, Señor, ¿qué hay en este hombre que nosotros debemos tener también? ¿Qué hay en este hombre que nosotros debemos tener también? Quería compartirles, pero mi teléfono lo tengo ahí detrás, ahora mismo transmitiendo en vivo. Pero quería leerles textualmente el último escrito que escribió David Wilkerson la mañana en que tuvo un accidente en abril 27 del año 2011 en Texas. Cuando a los 70 y tantos años, con su esposa a su lado, se impacta contra un camión en un accidente mortal, él pierde la vida y parte a la presencia de Dios después de algunos meses de estar batallando con cáncer. Ese hombre que escribe todos los días un blog para subirlo a su página de World Challenge, él escribe esa mañana basado en Hechos capítulo 13, en el epitafio que Lucas hace de David, donde dice, y David, sirviendo a su generación, durmió o murió. Y él usa esa frase para decir, no te preguntes cuando pases por el valle de sombra y de muerte, ¿por qué? Te vas a doler, vas a sufrirlo y te preguntarás por qué sucedió. Pero esto dice el Señor, no fue un accidente, fui yo que te quise tomar. Él termina de escribir eso, él envía este escrito y unas horas unas horas después, sube a su auto con su esposa anciana a su lado, padeciendo de cáncer en ese momento de su vida, y de momento pierde el control en la carretera, se impacta él contra un camión, fue aparentemente su culpa, y muere en un accidente, perdiendo la vida a los 70 y tantos años. Y lo que fue para muchos un accidente, ya Dios a través de su pluma había dicho, no es un accidente, he decidido tomarte. Y él toma las palabras que Lucas en Hechos dice acerca de David, y él se llamaba David. David, habiendo servido a su generación, lo tomó el Señor. Lo que esto nos quiere decir es que hay personas que se vuelven tan importantes para el cielo que viven hasta que se cumple su propósito. Lo que yo vengo a decirte en esta mañana es, de manera muy especial, que convertirse en una vasija de Dios no tiene que ver con lo que tú deseas vivir, o tus propósitos, o tus sueños, o tus planes. Tiene que ver con amoldar nuestro corazón al sueño de Dios hasta que vivamos no para sueños personales, sino para los sueños de Dios. La pregunta que quiero hacernos en esta mañana y que quiero que ustedes junto conmigo se hagan es, pastor, ¿qué características tiene este hombre llamado Simeón que puede convertirse en una vasija de honra para Dios? La Biblia dice, cuando comienza a describirlo en el versículo 25, dice un par de cosas de él que destacan en la lectura. El versículo 25 dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso. Alguien diga conmigo, justo y piadoso. Hay dos características en este hombre: justicia y piedad. Claro, la palabra piedad aquí puede interpretarse como uno de los significados. Piedad es quien se compadece de los demás, pero no es lo que está diciendo aquí. La Nueva Traducción Viviente la traduce como justo y devoto. O dicho en términos más contemporáneos, más entendibles, un hombre que era justo y entregado totalmente a Dios y a la obra de Dios. Eso es lo que piedad significa ahí. Viene de ser pío, viene de vivir una vida santa, viene de separarse para Dios, viene de consagrar nuestra vida con todo lo que soñamos y poner esos sueños personales y decirle, Señor, no importa si no se cumplen, yo quiero que lo que se cumpla es lo que tú sueñas conmigo, y lo que tú quieres hacer conmigo, he aquí tu vasija, lléname de tus sueños, lléname de tus propósitos, cumple en mí tu bendita, santa y agradable voluntad.
Y este hombre reúne esas dos características. Él es, digo conmigo, justo y es piadoso. Rapidito, permíteme describirte esto. Justo no significa alguien que cuando ve la injusticia pelea por ella. Porque de eso tenemos todos. Justo no significa que es perfecto en relación a los demás. Justo no significa que este hombre nunca se ha equivocado. Porque si fuera así no necesitara un redentor. Si fuera así no necesita ver al Mesías. Si fuera así ya sería él mismo el Salvador del mundo. Porque el único que es justo, sin equivocarse, perfecto en todo lo que hace, ¿quién es, iglesia? Por eso cuidado cuando le pedimos a Dios ser una vasija para Él y Él nos describe a un hombre con justicia y piedad, pretender nosotros provocar esa justicia por medio de nuestras acciones. Las iglesias se equivocaron y pensaron que la manera en que iban a vestir una mujer iba a demostrar que era justa y diferente a las demás. Y aunque la Biblia habla de vestirse decorosamente, hello, iglesia, tú puedes estar vestida como una perfecta religiosa y estar llena de pecado. Tú puedes estar vestida como si vivieras en el siglo XVIII y no en el XXI, y tener el corazón más podrido que alguien que tenga ropas modernas y todavía decorosas. Entonces, cuando hablamos de ser una vasija de honra para Dios, no hablamos de vivir una vida separada del mundo. Los justos y los piadosos no es que no tengan televisión. Ellos ven Fox, ven CNN, ven ABC, NBC, ven todas las cadenas, ven Univision, hasta eso ven. Lo único que saben que ver y no ver, que escuchar y no escuchar, disciernen todas las cosas. Se dan permiso para ver algunas cosas que están dentro de los parámetros de Dios, pero no se pelean con la televisión, no se pelean con la internet, no se pelean con las redes sociales. Porque para ser justos y piadosos no hay que decir que Facebook es del diablo y Mark Zuckerberg es del nuevo orden mundial. Sino que por el contrario vamos a decir, ¿cómo yo uso esta humana para darle un sentido espiritual y cumplir el propósito de Dios? No sé si me estoy haciendo entender, pero el tamaño o el largo de tu saya no dice cuán justa y piadosa eres. El maquillaje o el no maquillaje que usas no dice cuán justa eres. El que tengas o no televisión, teléfono no inteligente, no dice cuán justo eres, tampoco cuán inteligente eres. Si no lo entendiste, después piensa en eso. El que seas justo, escucha esto, quiere decir que te vas a enfocar más en pensar cómo Dios quiere que tú vivas que en quererle arreglar la vida a los demás. El ser una persona justa no es estar pendiente de lo que le falta a los demás para cambiárselo y venir y decirle, ¿no te parece que esa saya está muy corta? Aleluya. Te lo digo como hermana que soy en la fe. Digo, y a veces no tenemos el valor para decirle a una persona que la ropita no nos gusta, pero les echamos unas miradas que los mandamos para el cielo. Ser justos delante de Dios no es estar pendiente en cómo habla alguien que todavía le están brotando a algunas apariencias de carnalidad. Es que tú te metas tanto con Dios que en la manera que te vistes, hablas y vives, estás siendo transformado y te estás convirtiendo en un referente que alguien en su debido momento se quiera parecer a ti. Por eso Pablo le decía a la iglesia y a los corintios, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Busquen la justicia que yo he buscado, no en mis apariencias, no en mi religiosidad, no en lo que hago para comprarles a ustedes el corazón y venderles la imagen de super santo, sino que por el contrario he encontrado que soy justo cuando realmente entiendo que la justicia no la produzco yo en mi humanidad, sino el cielo cuando yo me rindo a Él. Llevo 25 años caminando con el Señor y en esta etapa de mi vida, mientras más le digo al Señor, me quiero parecer más a ti, más basura sale de mí. Mientras más quiero parecerme a Dios, más me deja ver dentro de mi corazón. Y lo que encuentro es algo tan horrendo y tan diferente a lo que Dios quiere que sea,
Que Satanás puede usarlo si encuentra un corazón inmaduro para acusarte, pero que el Espíritu quiere usarlo para que entonces tú digas, eso es vivir en Dios y para Dios. Entender que con mi humanidad y con este corazón que jamás será perfeccionado del todo hasta que Él venga, Dios puede usarme. No porque me voy a acomodar, ni me voy a comprometer los valores, no porque voy a justificar mis acciones, sino porque voy a bajar mi rodilla y a decirle, la única manera en que la iglesia que pastoreo puede tener un pastor que realmente viva para Dios es entendiendo que yo estoy viciado y corrupto. Y no estés buscando si yo uso drogas escondidas o si yo tengo algún otro tipo de pecado, porque no es eso a lo que me estoy refiriendo. Es que cuando tratamos nosotros de llegar a una meta por la vía humana, vamos a fracasar. La vida en Cristo no se vive tratando nosotros de agradar a Dios. La vida en Cristo se vive tratando de entender y entendiendo que Él agradó al Padre con lo que Él hizo. Y cuando entendemos eso, nos rendimos a Él y le dejamos a Él transformar nuestro corazón. Es ahí donde la soberanía de Dios y la voluntad del ser humano se unen. Él descargó toda su soberanía en Jesucristo para salvar a la humanidad. Y nosotros ponemos toda nuestra voluntad a disposición de este Salvador para que Él nos transforme. En el versículo que leímos hace un momento atrás, al final del versículo 25 dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sabe? Es curioso que cuando tú ves todas las descripciones en el Nuevo Testamento acerca de alguien lleno del Espíritu Santo o de la promesa del Señor de que va a ser alguien o una iglesia llena del Espíritu Santo, la expresión que se usa y la frase que se usa es que el Espíritu Santo vendría sobre. Cuando se habla del Espíritu como garantía de nuestra salvación, se habla del Espíritu en nosotros. Pero cuando se habla del Espíritu como el que nos llena y nos da del poder de Dios, se habla del Espíritu sobre nosotros. Cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, ¿cómo vino el Espíritu Santo? Vino en forma de paloma sobre él. Lo que está diciendo el cielo aquí en esta imagen estoy diciendo que que está satisfaciendo el corazón de Dios. Por eso el Padre dice, en Él me complazco, porque todo lo que hace es lo que yo quiero que Él haga. El Espíritu entonces revolotea en forma de paloma diciendo, el amor y la paz del Padre están sobre Él. Este es un instrumento lleno de mi presencia. La iglesia está llena de creyentes que tienen el Espíritu, pero hace falta creyentes a los que el Espíritu nos tenga. ¿Entendiste la diferencia? Tener al Espíritu es garantía de nuestra salvación y cuando me muera voy para el cielo. Pero la pregunta es, en todos estos años de caminar con el Señor, ¿me tiene el Espíritu a mí? Porque ser lleno del Espíritu Santo no es tener dosis mayores del Espíritu para manipularlo a mi antojo. Ser lleno del Espíritu Santo es que Él me tiene a mí y Él hace conmigo lo que Él quiere. Que tú seas lleno del Espíritu Santo quiere decir que Él te tiene a ti y Él va a hacer contigo lo que Él quiere. Si no, mira lo que dice el versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Por eso, cuando depende de ti el que vengas a la iglesia, tú vienes o no vienes. Pero cuando depende del Espíritu, Él es el que te trae. Y cuando tú has decidido ser lleno del Espíritu Santo, no es que te vas a erizar más que los demás. No es que vas a gritar más que los demás. Es válido erizarse y es válido gritar. Dios puede usar nuestras emociones. No estoy peleado con eso, pero entiéndelo, iglesia, ser lleno es mucho más. Ser lleno no es que yo hable más lengua que los demás, aunque puedo hablarlas y de hecho las hablo. Ser lleno del Espíritu Santo es cuando yo me rindo a Él y Él comienza a tener todo de mí. Y yo comienzo a ver mi humanidad y a decir, Señor, úsame, tómame y haz conmigo lo que tú quieras hacer. ¿Será que hoy hay alguien en este lugar, mujer y hombre, que le dice, tú me conoces la pata de la que cojeo, el moño virado? Tú conoces mi humanidad, pero yo quiero que tú me uses. Soy sincero en pedírtelo y me rindo a ti. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. ¿Te atreves a hacer esa oración peligrosa? Porque Dios te puede cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de jefe.
Dios te puede poner arriba, poner abajo, como Él quiera. Dios te puede decir, ve, quédate, cállate, habla. Y es comenzar a vivir con alguien dirigiendo tu vida. Y eso es difícil, por eso me le revelo tanto. Porque cuando tú comienzas a depender del Espíritu Santo, tu humanidad dice, pero yo quiero tener mi propia voluntad y quiero hacer mis propias cosas. Y por eso Pablo dice, la carne y el Espíritu siempre están peleando. Pregunta con la que quiero concluir en este día es, ¿cómo Simeón llegó a ser ese hombre que escuchaba la voz de Dios, que se movía por el Espíritu Santo, que era justo y piadoso y estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Qué hizo él para provocarlo? ¿Ayunó más? ¿Oró más? ¿Saben? Nosotros pensamos que son más llenos de Dios y más dirigidos por Dios aquellos que hacen más para Dios. Y aquí viene la revelación libertadora. Los instrumentos y las vasijas que Dios más llena no son los que hacen más para Dios, sino son aquellos que creen quién es Dios. ¿Qué significa Simeón? Significa Dios escucha. Y este hombre ha vivido toda una vida aparentemente sin que Dios lo escuche, porque él está esperando morirse, pero sabe que para morirse, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver la redención de Israel, la consolación de Israel, la salvación de Israel, al Mesías de Israel. Pero le toma décadas esperar hasta que eso suceda. Y cuando alguien no conoce a Dios y Dios se demora en hacer lo que Él prometió que iba a hacer, lo que ocurre es que todo tu ímpetu, toda tu pasión, toda tu determinación de orar, de leer la Biblia, de congregarte, de servir, va menguando, va disminuyendo, va desapareciendo. ¿Por qué? Porque toda esa intensidad es proporcional al nivel de promesa que tú habías recibido. Pero tienes que entender esto de parte de Dios para que seas maduro y madura espiritualmente. Dios promete algo en un tiempo que va a completar en otro. Por eso los grandes hombres de Dios en la Biblia le toma tantos años que se cumpla algo. Abraham se toma más de 20 años esperando que le llegue un hijo. José está más de una década siendo esclavo. David toma años, décadas esperando ser finalmente el rey de Israel. Y así sucesivamente están a la sombra, están a la espera. Pero ¿qué caracteriza a estos hombres? ¿Qué los hace grandes? ¿Cómo Dios logra llenarlos? ¿Cómo Dios logra que Simeón permanezca con ese corazón justo y piadoso? Porque este hombre sabe quién es Dios. Y si Dios prometió a través de su nombre que Él escucha, es porque Él escucha. Y aquí el secreto de por qué los cristianos caemos con tanta frecuencia en las trampas de nuestra carne y en las trampas de Satanás. Porque dejamos de creer quién es Dios. No se trata de nuestra humanidad, no se trata de nuestras debilidades. Lo que da rienda suelta a nuestra humanidad y nuestras debilidades es dejar de confiar en Dios por quien Él es. Saben, Jesús fue a la cruz y ese es el acto más grande de la obra de Dios. Pero ¿en qué está respaldada la obra de la redención? La obra de la redención, la muerte de Jesús en la cruz, está respaldado en quién es Dios. Y Juan más tarde lo revela en 1 Juan 4:8, cuando él dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque Él es amor, dejó a su Hijo morir en una cruz. Y pasaron siglos de espera hasta que eso se cumpliera. Y la humanidad clamaba y decía, ¿será que Dios se apiadará de su pueblo? ¿Será que Dios vendrá a salvarnos? Señor, ¿te has olvidado de nosotros? Llegaron inclusive a orar los hombres. Pero aquellos que sabían que Dios, aunque se toma el tiempo, siempre cumple sus promesas, no cambian su corazón porque han conocido a Dios. ¿Tú quieres ser una vasija de honra para Dios? ¿Cuántos todavía levantan las manos conmigo, hombres y mujeres, y le dicen, yo quiero ser? Vamos, díselo si lo deseas. Yo quiero ser una vasija de honra para ti, Señor. ¿Cómo lograrlo? Sí, vas a orar, vas a ayunar, vas a hacer todo lo que te toque hacer porque son ejercicios espirituales, pero no dependas de ellos.
Te vas a quedar en el camino, vas a permanecer, vas a estar lleno de Dios. La pasión no se te va a ir, el primer amor no va a desaparecer. Vas a amar a Cristo todos los días de tu vida en la medida que te llenes de este pensamiento. Mi Dios es fiel, mi Dios es justo, mi Dios es verdadero, mi Dios es amor, mi Dios nunca llega tarde, mi Dios nunca falla, mi Dios me escucha. Y aunque parezca que el cielo está tapado y las oraciones se disiparon en algún lugar y se le olvidó a Dios, Él sí me escucha y Él lo hará. Él lo hará, Él consolará a la tierra, Él bendecirá a su nación, Él le permitirá a su siervo que vea con sus ojos la obra de sus manos. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿A quién salvar en tu familia? ¿Qué restaurar en tu casa? ¿Qué devolverte que el diablo te ha quitado? ¿Qué hacer antes de que tú mueras? No dejes de creerlo, porque no tiene que ver con tu justicia, tiene que ver con su justicia. No tiene que ver con tu santidad, tiene que ver con su santidad. No tiene que ver con tu humanidad revestida de piedad, tiene que ver con su grandeza y con su verdad. La vida en Cristo comienza en Él, se sostiene en Él y permanece en Él. Por eso cuidado con hacer ídolos de las dinámicas espirituales. Cuidado con pensar que ahora sí Dios me va a responder, porque ahora oro una hora más de lo que antes oraba. Ahora sí, Señor, ¿verdad? Cuidado en pensar que porque vienes todos los domingos y hasta me haces así señas para que te vea. Pastor, si Dios te pregunta, dile que yo vine. Cuidado. Ya no tiene ni que poner las letras de las canciones, me las sé de memoria. A ver, pruébame, pregúntame, ¿qué dice el Salmo 23? Bueno, dime el 25, porque el 23 todos se lo saben. Hasta te lo memorizas. Y estás ahí diciéndole, Señor, ahora sí, mira, oro más, me congrego, te sirvo y memorizo la Biblia. Ya me merezco que me respondas. Y el Señor dice, otros 20 años más. Porque esta cabezona no entiende nada. Porque esta iglesia no entiende nada. Porque estos cristianos no acaban de entender. Por eso te la pasas buscando el ministerio del último momento, al pastor del último momento, a la unción del último momento. Estoy cansado de eso. Es la misma unción, es el mismo ministerio y es el mismo pastor y se llama Jesucristo. Y en la medida que tú lo conozcas y sepas quién es Él, vas a honrar lo que Dios puso en cada quien y cómo lo está usando. Pero cuidado con pensar que Dios te va a bendecir porque te pusiste a la sombra de alguien. Porque el que habita al abrigo del Altísimo es el que morará bajo su sombra. Pregunto, ¿será esa la sombra que te cobija? ¿Será ese el Dios que te refugias? ¿Será el Dios que le crees? Él te va a devolver la pasión por orar, por leer la Biblia, por consagrarte, por venir y congregarte, por servirle, por querer más de Dios, en la medida que lo conozcas y te enamores de quién es Él, no tanto de lo que Él hace, porque esto es lo que revela Dios a través de sus obras. Lo único que Dios está buscando que descubramos es esto, iglesia, que nosotros sepamos a través de sus obras quién es Él. Pero no te quedes con las obras, sí, alábalo por lo que Él hizo, pero corre un poquito más allá y madura en tu relación con Dios y descubra que lo que Él hizo está destacando y describiendo quién es Él. Y cuando descubres quién es Él, y Dios es amor, y Dios es justicia, y Dios es misericordia, cuando se te ponche la goma del carro, no es Dios que te quiere disciplinar porque esta mañana no oraste, es porque en la vida hay puntillas en el camino y se te ponchan las gomas del carro. Entonces vas a decirle, Señor, ayúdame en este momento. Cuando te falte dinero, no es que Dios te está disciplinando porque a lo mejor se te olvidó dar el diezmo o anduviste medio chueco. Sí, el devorador viene y consume, pero en la gracia de Dios hay mucho más que castigos y consecuencias. Hay un Dios y un Padre que te ama y que está contigo cuando las 4 ruedas tienen aire, como cuando una está ponchada. Y cuando tú sabes quién es tu Padre, ya tú no oras para que no se te ponche el carro. Ahora tú oras porque Dios, cuando se te poncha o no, está contigo. Ya tú no oras para que Dios te dé dinero, sino porque sabes que cuando haya mucho o haya poco, Él está contigo. Ya tú no oras para que no se te enferme un hijo o para que no te enfermes tú, sino porque sabes que Dios va a estar contigo cuando hay salud y cuando hay enfermedad. ¿Puedo decirle esto a una iglesia madura? ¿O será que solamente hay aquí los que creen que los cristianos no se enferman? Y que si te enfermas estás mal y algo hiciste. Y algún pecado hay en tu vida y tal vez no estás orando suficiente. ¿Y qué pasó? Que el diablo le ganó a Dios.
¿O será que todavía hay de los que nos enfermamos porque estamos en el cuerpo, pero sabemos que aunque podemos vivir momentos de enfermedad, mi Dios está conmigo en cualquier valle de mi vida? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Y escucha, ¿será que puedes creer que tú y yo podemos ser una vasija de honra para Dios a pesar de nuestro carácter? Dale un codazo a alguien y dile, esto es para ti. Y ahora tú devuélvelo y de cabezón es contigo. Porque es para todos. Digo, ¿alguno de ustedes ama el carácter que tiene? Hay algunas cosas de mi carácter que sí, porque en ellas descubro a Dios. Son el reflejo de lo que Dios dejó en mí. Pero hay otras cosas que yo quería decirle al Señor, Dios mío, tómame ya, por favor. Llévame ya contigo, porque si esto va a durar toda la vida. ¿Alguno se identifica? Claro que cuando tú no conoces a Dios y quién eres en Dios, el diablo va a usar esto para decirte tú no calificas. Y por eso llevas a la iglesia y dices, levanta las manos. Yo levantar las manos si tú sabes quién soy yo, Señor. Mira ellos tan buenos que son, ninguno peca, pero yo no, Señor. Y canta conmigo. Cantarte, Señor, si ya tú no escuchas mi voz. ¿Cuántas veces te he pedido y mira todo lo que he hecho? ¿Te ha pasado? Vamos a orar, y dice, y con los ojos abiertos, si yo no oré solo, ¿cómo voy a orar con esta gente? Abre la Biblia, dice el pastor. No la traje, pastor, porque de lunes a sábado no la leo. Pero léela ahora, así es la gracia de Dios. Está bien, Dios te entiende, y yo también. Vamos a leerla junto ahora. Y a ver si se hace el hábito. Y comenzamos a entrar en unas culpas. Eso es inmadurez. Cuando tú piensas que la relación con Dios se sostiene en ti y no en Él. Pero cuando tú aprendes que tu relación con Dios se sostiene en Él y no en ti, eso no justifica que no ores, que no leas la Biblia y que no hagas lo correcto. Eso habla de que en algún momento te separaste de Dios y te escondiste detrás de un árbol porque pecaste. Y eso hay que resolverlo. Y eso habla de tu humanidad, que te hace creer que para ser agradable e instrumento de honra delante de Dios, nunca vas a pecar, nunca te vas a equivocar, nunca va a salir una mentira de tus labios, nunca te vas a llenar de enojo, nunca vas a decir nada incorrecto. Y pregunto, ¿quién puede ser así? Es el Salmo 19. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos, el puro de corazón. Y por ahí va describiendo a un personaje que mientras más lo leo, más me voy separando de la Biblia. Y digo, ¿será que arranco el Salmo 19 de la Biblia? Porque no me describe a mí. Y entonces entiendo por el Espíritu Santo que describe a mi Señor. Y como entiendo que describe a mi Señor, Él es el limpio de manos. Él es el puro de corazón. Él es el que no ha entregado su corazón a cosas vanas. Él es el que satisface las demandas del Padre. Y por eso ahora, mientras Él sube al monte de Dios, yo voy detrás de Él. Es como el papá que está subiendo la montaña y mira al hijo y le dice, hijo, ¿estás bien? Le dice, sí, papá, no te preocupes, estoy siguiendo tus pasos. Y ahora yo subo el monte de Dios, no en mi justicia, no en mi integridad, no en mi santidad. Yo subo, y en la medida que subo soy transformado porque estoy cubierto y estoy detrás de las espaldas de mi Señor y estoy siendo revestido por Él. Y cuando el Padre mira y ve a Alex, lo ve a través de Cristo y dice, qué limpio eres, qué santo eres, qué justo eres, qué agradable eres. Y yo digo, ¿será que viene otro Alex detrás de mí? Y Dios me dice, no, es que te estoy viendo a través de mi Hijo. Y cuando tú entiendes eso, entonces empiezas a arrepentirte y a dejarte transformar por el Espíritu Santo. Y deja que entonces Él comience a romperte con más frecuencia para que Cristo sea formado en ti. ¿Cuántas vasijas de honra hay para Dios en este lugar? No digo perfectas, digo con un corazón puro, disponible, dispuesto para decirle, aquí estoy, Señor. Forma la vida de tu Hijo en mí, porque yo solo no puedo provocarlo. ¿Será que tienes tanta disposición para decírselo en esta mañana que te pones de pie y levantas esa oración al cielo? Yo quiero vivir de tal manera, quiero vivir de tal forma que pueda escuchar la voz de Dios dirigiéndome
como Él quiere. Y creo que ese es el diseño de Dios para la iglesia. Cuando decimos esto, a algunos les resulta raro. A otros les produce preocupación. Otros dicen, eso es imposible. Otros dicen, uy, eso es inusual. Es para algunos pocos. Así como que al azar, a la suerte, Dios dijo, Tink Marín de Dos Pingüe sobre ti. Tú vas a escucharme. Y los demás, orejas de burro, pero no van a escuchar nada. Y no es así. Porque Dios está disponible para todos. Dios quiere que lo escuchemos todos. Lo único que tenemos que hacer es decirle, aquí están mis oídos que quiero escucharte. Y cuando Él te hable, no dudar de que Él te habló, porque eso me ha pasado tantas veces a mí. Ve y ora por esa persona. ¿Me lo estás diciendo a mí, Señor? No, no creo que hables conmigo. Si es así, dame 3 pruebas. Que caiga granizo del cielo, un rayo que mate a aquel. Y que ahora cuando pase el camión, el sol le dé en el cristal y me ilumine el rostro y yo sepa que eres tú. ¿Ustedes han pedido esas tonterías? Yo también. Pero ya aprendí que esas cosas no se le piden a Dios. Que hay que obedecer. Ve y ora por esa persona. ¿Será tu voluntad? ¡Claro! Si te escuchas una voz que le dice, quítale la billetera, no es Dios. Pero si te dice, ve y háblale de mí, sí es Dios. Le ponemos en tela de juicio algunas cosas que son obvias. Y en la medida que hacemos caso y obedientes a las cosas simples que Dios nos va diciendo, la intensidad de su voz va aumentando y lo vamos escuchando más. Al principio es un susurro. ¿Qué? Que vayas y le hablas. Ok. Y vas y oras por esa persona. Entonces con el tiempo ya vas a escuchar más la voz. No porque Dios levante el tono de su voz, sino porque se están abriendo más los oídos. Lo único que quiero hoy en este día es provocarte a querer tener una relación con Dios que dependas de Él. Menos apariencia, menos religiosidad, menos el llegar el domingo tratándole de hacer ver a los demás que soy lo mejor del mundo. La última Coca-Cola en el cielo, no en el desierto, sino en el cielo. El hijo favorito de Dios, el que estuvo en el monte toda la semana. ¿No ves el brillo en mi rostro? Ni el de Moisés brilló tanto. Sino que quiero que entiendas que todos, incluyéndome a mí, somos humanos, que peleamos con esta carne, pero que hemos sido escogidos por el Señor. Hemos respondido a su voz. Y la buena noticia es su Espíritu Santo está en nosotros y es tan terco que nos va a transformar y va a formar la vida de su Hijo hasta que esto sea una realidad. Levanta tu corazón y tus manos al cielo en este día, habla con Él un momento y pídele a Dios formar en ti a su Hijo cada día más.